Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo y nos quedamos en el versículo 17, que acabamos lo que fue la genealogía de Jesús. Quedamos que era algo así como tu Cardex o tu acta de nacimiento, tu CURP, ¿no? Pero venía registrado toda la información de tu ascendencia, que viene desde Adán hasta Jesús. Y en el caso de Mateo, viene desde Abraham hasta Jesús, contando 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones de David a la deportación y 14 generaciones de la deportación a Jesús. Y vimos el tema que faltaban unos reyes en la parte de David a la deportación. Ahí estuvimos razonando algunos puntos del porqué. Y concluimos también que muy probablemente Mateo se está refiriendo al 14 y al 14 y al 14, o sea, 3 veces 14 por el equivalente número a lo que tiene el nombre de David, ¿no? O sea, como que estaba confirmando que Jesús es este hijo de David prometido o el Mesías prometido, y así es como arranca con la promesa hecha a David en Mateo 1:1. ¿Okay? Bueno, entonces ahora vamos a arrancarnos a partir del 18, donde vamos a ver el nacimiento de Jesús, ¿no? El nacimiento de Jesús obviamente es un nacimiento sobrenatural y, bueno, vienen muchos datos aquí. Entonces, bueno, voy a ir leyendo y vamos a ver cuántos versículos alcanzamos a ver hoy. Entonces, el 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, bueno, aquí Mateo narra cómo estuvo la circunstancia del nacimiento sobrenatural de Jesús. Entonces, lo primero que dice es que María, que es la madre de Jesús, ya estaba desposada con José, ¿no? ¿Esto qué implica? Que ya estaban casados, ¿sí? Este desposorio, lo que le llamaríamos los desposorios, era como el equivalente hoy a un matrimonio civil. O sea, tú ya estabas casado cuando tenías los desposorios, ¿no? Entonces, José y María ya habían establecido el desposorio, o sea, ya habían establecido un contrato entre los papás de ellos y entre ellos, pero como dice el pasaje, dice antes de que se juntasen. Este tiempo del desposorio servía básicamente para dos cosas. Uno, para que el varón, el novio, preparara el lugar donde iban a vivir, ¿no? Y dos, para que la novia certificara que era virgen, ¿no? Entonces, este periodo normalmente abarcaba de 6 meses a un año, ¿no? Más o menos. Entonces, el tiempo suficiente como para que el novio preparara el lugar para la novia, donde iban a vivir, que esto era en casa del padre, en el terreno de la familia, vamos a llamarlo así. Y la mujer, pues desde que estaba desposada, pues ya pasaban por lo menos 6 meses y esto pues daba una certificación de que ella era virgen, porque pues mientras no estuviera embarazada pues era virgen, ¿no? Entonces ellos están en este periodo exactamente, ya están desposados, ya están comprometidos, ya son esposos. Si hubiese alguna situación la situación que se va a presentar en los siguientes versículos, ahí eran responsables ambos, ¿sí? Y se consideraba fornicación o adulterio, y ambos morían, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que hace José o qué es lo que piensa hacer José. Pero el punto era, yo ya estoy, vamos a decir, porque yo soy María, ya me comprometí con José, pero resulta que salgo embarazada antes de casarnos. Estoy deshonrando el nombre de mi padre, ¿no? Estoy deshonrando a mi familia, por lo tanto sería yo una adúltera. Y yo, José, ya estoy desposado, ya estoy civilmente casado, aunque todavía no tengo relaciones con mi esposa. Si mi esposa resulta embarazada, pues me van a echar la responsabilidad a mí, porque yo ya soy responsable de esa mujer y estaría deshonrando a mi familia también. Por lo tanto, sería un adúltero, un fornicario, y también era lapidación, ¿no? Entonces, en base a la ley, si esto garantizaba
un matrimonio fiel, ¿no? Garantizaba una vida conyugal comprometida. Entonces, esta estructura es correcta, o sea, esta estructura está bien. ¿Por qué? Porque estás hablando de dos personas que están decidiendo comprometerse una con la otra para hacerse fieles, respetarse y establecer un vínculo familiar o una familia, ¿no? Entonces, esta estructura está bien. Era lo común en ese momento en Israel y están en este momento. No sabemos a cuántos días de que ya se habían desposado, pero sabemos que estamos en este periodo que te digo que puede durar más o menos de 6 meses a un año, ¿no? El tiempo que se tarde el novio en construir la casa. Había novios que ya la tenían antes, había novios que la empezaban a construir, pero el detalle era que el novio no sabía, ni la novia sabían qué día era la boda. El que sabía qué día iba a darle el visto bueno al hijo era el papá del novio. Él, cuando viera que su hijo ya está listo, de entrada, pues que ya tienen dónde vivir, y segundo, que ya ha madurado lo suficiente para entrar a una relación matrimonial, él le decía, ya puedes ir por la novia, ¿no? O sea, entonces la novia tenía que estar siempre lista y siempre preparada porque en cualquier momento podía llegar el novio. Y él tenía que estar constantemente siendo responsable en cuanto a todas sus actividades que tuviera, el trabajo o lo que tuviera en su casa, para que su papá le diera el visto bueno, porque pues ambos se querían casar, ¿no? ¿Okay? Entonces, estamos en este periodo aquí, en el versículo 18. Dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, aquí de manera simple y natural, Dios nos dice, esta es una concepción virginal, esta es una concepción milagrosa, yo intervengo, o sea, dice Dios, yo intervengo a través de mi espíritu y María concibe, ¿no? Nunca en la historia ha sucedido esto. Todas las mitologías de todos los pueblos, porque si tú te vas a todas las mitologías de todos los pueblos orientales, desde Egipto hasta Mesopotamia, etcétera, todos tienen este cuento de el cuate, o digo la chava, que es concebida virginalmente y tiene un hijo que es el hijo del sol, o el hijo de Ra, o el hijo de whatever, ¿no? ¿Por qué en todas las culturas hay esto? Pues porque esta promesa viene desde el paraíso, ¿no? Cuando Dios le hace la promesa a Adán y a Eva, vamos a leerlo en Génesis 3. Génesis 3, versículo 15, dice así. Es Dios diciéndole a Eva, y pondré enemistad entre ti y la mujer, perdón, le está refiriéndose a Satán, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, la mujer no tiene simiente, no tiene semilla. La mujer recibe la semilla y es cuando es concebida, ¿no? O sea, cuando puede tener un hijo. Entonces, desde siempre Satanás, desde el paraíso, sabe que va a haber un pleito a través de un hijo de una mujer virgen. Entonces, acuérdate que Satanás siempre está haciendo sus símiles, ¿no? Por todos lados. Entonces, siempre está inventando y engañando, diciendo, ya aquí está, este es el bueno, este es el mero mero, este es el real. Pero la verdad, la única verdad es que Dios usaría un pueblo, o haría un pueblo, y de este pueblo vendría el Mesías, y este pueblo es Israel, ¿no? Entonces, cuando tú estudies las mitologías antiguas, tú te vas a encontrar mucho esta leyenda, mitología, porque pues, finalmente es un cuento, de que siempre hubo uno que nació de una concepción virginal, ¿no? Y que Dios intervino, o el Dios al que le refieren, o un ser divino, ¿no? Entonces, la explicación es simple y es esa. Entonces, Satanás siempre va a estar intentando hacer el engaño. Aquí estamos con el verdadero. Oye, ¿cómo sé que todo lo demás no es verdadero? Pues porque todo lo demás nunca ha influenciado a la humanidad ni ha cambiado las vidas de nadie, ¿no? El único que cambia las vidas y el único que ha partido a la humanidad en dos y el único que transforma las vidas y salva, como vamos a ver aquí en este pasaje, es Jesús, el Hijo de Dios, del Dios verdadero. Ok, entonces, en versículo 19, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, ¿no? Aquí es muy importante que entendamos la relación marido-mujer.
ellos ya eran marido-mujer legalmente. Entonces, María, ¿a quién fue y a quién le platicó lo que pasó? A José, ¿no? Porque José, pues, ¿cómo se enteró José? Pues su marido, como dice aquí, José, su marido, como era justo, ¿no? O sea, José era un creyente y no quería infamarla. O sea, ya les platiqué lo que pasaba con este tema, o sea, hubieran sido lapidados. Entonces, ¿qué es lo que José definió? Dijo, bueno, la voy a dejar secretamente. Esta estrategia era simple en un sentido. ¿Por qué? Porque esto lo que hacía era que José se iba a echar la culpa. Al abandonarla y dejarla, digamos que está diciendo yo soy el responsable del embarazo de esta mujer. Entonces ella queda exenta. ¿Por qué? Porque este cuate abusó de ella y se fue, ¿no? O sea, no se hizo responsable. Entonces ella ya no sería lapidada, quedaría en casa de su padre con muy probablemente soltería perpetua y con un hijo, pero no moriría. Y José huiría y salvaría la vida de su amada, ¿no? Él perdería todo, pero podría huir, seguramente a lo mejor podría huir a una ciudad de refugio o irse de Israel, ¿no? No sabemos exactamente qué fue lo que pensó en ese momento, pero lo que sí decidió fue, yo me voy a echar la culpa, así a mi amada no le pasa nada y yo soy el responsable y ella la libra, ¿no? Porque del otro modo, como les dije, los dos hubieran acabado. O sea, al momento que a María se le empezara a ver la pancita, en ese momento pues los iban a llamar, los papás les iban a decir, oye, nos han deshonrado, y la ley establecía muerte, ¿no? Por lapidación. Entonces José dice, pues me echo yo la culpa y me voy. Y en el versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿no? Entonces, en ese entonces Dios hablaba a través de los sueños. Hoy en día esto ya no sucede, ya está la Biblia, no hay necesidad de que Dios te hable a través de ningún sueño, ni tampoco ningún ángel viene y te habla a través de ningún sueño, pero en ese momento sí. Entonces viene el ángel y le dice a José, oye José, eres un hijo de David, porque así lo presenta. José, hijo de David, o sea, le da el título diciéndole, tú eres de la casa real, tú eres un príncipe de Israel, ¿no? Entonces le dice, no temas recibir a María, y le hace énfasis, tu mujer, ¿sí? O sea, ella es tu mujer, ella no te ha deshonrado, porque bueno, obviamente José pues tiene la duda, ¿verdad? De si María sí o si María no, porque pues que llegue y te diga, pues es que concebí del Espíritu Santo, y pues no, ya en Lucas nos narran la entrevista de Gabriel con María, ¿no? Y esto no lo toca Mateo, pero pues María le dice, oye, pues es que vino Gabriel y me dijo, y pues resulta que estoy embarazada, ¿no? Ya van 2 meses que no, no tengo mi periodo, y pues resulta que voy a tener al Hijo de Dios, ¿no? O sea, pues José, pues sí la amaba y sí le creyó, pero pues siempre había la duda, ¿no? Entonces el ángel le confirma y le dice a José que es su mujer, y le dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vuelve a confirmar que Dios es el que intervino, Dios es quien decidió hacer esto, y era el cumplimiento de la profecía de la venida del Mesías, que ahorita Mateo la va a tocar más adelante. Y luego le da el nombre y el sexo del hijo que va a tener María. Le dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces le dice, vas a tener un varón, ella va a dar a luz un varón, ese hijo le vas a poner por nombre Jesús, que significa Jehová salva o Jehová es el Salvador, y le dice, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Entonces le establece claramente el sexo del bebé y el nombre del bebé, y le dice por qué se llama así, porque es quien va a salvar al pueblo de Israel y a todas las naciones, ¿no? Porque la profecía del Mesías era así. Ok, el 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor
por medio del profeta cuando dijo. Entonces ahí Mateo toma a Isaías y lo cita. Dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Y le agrega, que traducido es Dios con nosotros, ¿no? Entonces, Mateo toma, ¿se acuerdan todo lo que hemos hablado de? Siempre los autores están refiriéndose y están continuando lo que ya está escrito para darle solidez a sus escritos. Entonces dice, aquí se está cumpliendo lo que Isaías dijo, ¿no? Isaías lo menciona, vamos a ver la concordancia, aquí nos manda a Isaías 7:14, si lo quieres leer, Jair, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal de aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel. Entonces, Mateo dice, aquí se está cumpliendo esto que está escrito más o menos 700 años antes, 700 y fracción. Se está cumpliendo lo que un día Dios prometió a través del profeta Isaías, y esa sería la señal, que una virgen concebiría, y este hijo que nacería sería llamado Emmanuel, ¿no? O Dios con nosotros, o Dios entre nosotros. Muchos también piensan que este es el nombre que se le va a dar a Jesús en el milenio. Cuando Jesús esté con nosotros, pues va a ser Dios entre nosotros, ¿no? Y será conocido como Emmanuel también. Ok, y dice, y despertando José del sueño, dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Entonces, José tiene esta característica increíble y singular que es la obediencia. Ante lo que Dios le dice, él decide obedecer y decide recibir a su mujer. Entonces tú dices, bueno, pues sí, ¿verdad? Qué fácil. Bueno, pues no tan fácil. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban casados y María resulta embarazada antes de que se juntasen, como vimos en el versículo 18. Entonces, José y María, pero sobre todo José, tuvo que llevar todo el tiempo que vivieron en Nazaret, y seguramente cuando se fueron a Egipto y luego regresaron siguió todo este tema de, pues te vieron la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque María te dijo una cosa y no es tu hijo, o ustedes se adelantaron y eso hace que el niño sea un bastardo, ¿no? De hecho, hay escritos históricos donde se le conoce a Jesús como Jesús Bar Pantero, o sea, hijo de un soldado romano, que se llamaba Panter, así es como se le conoce históricamente en los documentos así que están fuera de la Biblia. O sea, era un hijo ilegítimo, era un bastardo, y José tuvo que cargar con esto, y María también, y a José no le importó. O sea, José era un verdadero creyente valiente que decidía obedecer lo que Dios le mostraba. O sea, no era tan fácil la decisión. José pudo haber dicho, no, pues yo no quiero, ¿verdad? Yo quiero seguir mi vida y yo sé a lo que me voy a enfrentar en esta sociedad, pero a José no le importó. Y en el versículo 25 dice, perdón, el final del 24 dice, y recibió a su mujer, ¿no? O sea, siempre la tuvo y siempre la cuidó, y la recibió como su mujer. Y luego el 25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces José obedece el nombre que Dios le da a través del ángel, que es Jesús. Así le pone a su hijo, que es su hijo adoptivo. Él lo recibe como su primogénito. Y dice que no conoció a María. Este verbo conocer, que lo encontramos varias veces en la Biblia, habla de tener relaciones maritales, relaciones sexuales. Entonces dice que José no la conoció, o sea, nunca tuvo relación con María, hasta que después de que haya nacido Jesús, ¿no? O sea, María se conserva virgen, es un nacimiento virginal, donde no hay intervención de un varón, sino fue a través del Espíritu Santo. Y bueno, todo esto está respaldado por muchos pasajes, aquí mismo en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, en Corintios, etcétera. Hay muchos pasajes donde salen los hermanos de Jesús, que son hijos de José y María, que son medios hermanos de Jesús, ¿no? Entonces, María no es perpetua virgen, María fue virgen y fue
bendecida por Dios y fue una mujer tremendamente valiente también, obediente, una hija de Dios, una mujer que se guardaba para Dios y fue usada por Dios. Pero después de que nace Jesús, Jesús es el primogénito de la familia, es el primogénito de José, ya tienen hijos, por lo menos tenemos mencionados 4 varones y por lo menos 2 mujeres, porque habla en plural de hermanas. Entonces, por lo menos Jesús tuvo otros 6 hermanos, o sea, 4 hermanos, 2 hermanas o más hermanas, y tenían una familia normal, común y corriente de aquel entonces. Aquel entonces, pues, las familias tenían muchos hijos. Entonces, el tener muchos hijos era un sinónimo de bendición, un sinónimo de bendición por parte de Dios, y pues por lo menos eran 8, ¿no? O sea, Jesús, sus 4 hermanos, Simón, José, Judas, Jacobo y por lo menos 2 hermanas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el pasaje, lo único que podemos ver es la intervención de Dios y nos lo presenta de una manera muy simple y sencilla, y un matrimonio de creyentes guiados por Dios en todo momento para cumplir el plan de Dios. ¿Okay? Entonces digamos que aquí Mateo nos narra todo lo que es el inicio del embarazo de María y luego su nacimiento de Jesús, sin entrar a ningún otro detalle. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Estamos claros? Perfecto. Bueno, pues vamos a orar para dar gracias. Señor, te damos gracias por este tiempo y la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que tú bendigas estas enseñanzas y sean de aliento para quien las escucha, los que estamos aquí, los que las verán vía digital. Y pues te damos gracias también por este lugar para que en un rato que tenemos reunión, tú la bendigas y nos prosperes en todo lo que tú tienes para nosotros esta semana. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.